Expresidente, quiero preguntarle por un tema personal, pero que a la vez es público y tiene que ver con esa reciente condena a su hermano Santiago por hechos relacionados con el paramilitarismo. El tema también llegó ayer al Congreso de la República y en un debate del senador Iván Cepeda se preguntaba si usted no sabía en qué andaba su hermano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, Iván Cepeda habilidosamente siempre se ha acomodado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado para cometer cualquier clase de fechorías y taparlas con los derechos humanos. Hombre, yo le tengo que decir a usted con toda franqueza, a mí me duele mucho lo que ha ocurrido con mi hermano. A él lo investigaron desde el año 94, hubo muchas decisiones a su favor de varios fiscales. Después de un largo juicio, un juez que se demoró estudiando una sentencia de 3 años lo absolvieron y ahora lo condenó este tribunal. Mi hermano es un hombre básico, con un patrimonio muy moderado, fue buen hijo, ha sido gran esposo, gran hermano, gran padrastro, hombre trabajador. A mí me duele mucho eso. He dado unas razones que las seguiré dando, pero con todo el respeto a la justicia, porque, por ejemplo, yo no he hecho una mención irrespetuosa a la juez que me condenó a mí, ni he hecho alarde de la absolución que me dio el Tribunal de Bogotá, pero también nunca se probó que existieran 12 apóstoles. Allá, por ejemplo, tuvieron unos comerciantes privados de la libertad que los acusaban de asesinatos en Yarumal y a todos los absolvieron. Paradojas de la vida. Uno de los abogados de ellos fue el doctor Jesús María Valle, que tan injustamente han pedido que se investigue a mi hermano de a mí por la muerte de él, con una presunta reunión que sabe la justicia que nunca se dio, que habíamos ido que a La Caucana, un paraje de Antioquia que yo nunca visité, que en carro de gobernador siempre me tenía que mover en helicóptero, que con el general Rosso José Serrano, que era comandante de la policía. Eso que se dijo en el 2008 quedó totalmente desvirtuado. Y entonces ahora una juez dice que no, que hay que investigar a Santiago y a mí, y no da más prueba que eso. Hubo, por ejemplo, se dijo, no, es que los 12 apóstoles era el padre Palacio de Yarumal, y con defensa del doctor Fernando Velázquez lo absolvieron. Hay un testigo que era mayor de la policía, que lo desvincularon de la policía por nexos con el narcotráfico. Ese mayor dijo de una reunión con Santiago, se probó que ese día Santiago había estado en Manizales, en una feria de toros, probado los días antes y los días posteriores. Enseguida, un policía de nombre Amaya, creo que murió, reconoció que él asesinó a un conductor Barrientos, que hoy se lo atribuyen a Santiago, mi hermano. Esto es, yo con todo el respeto por la justicia, tengo que decir esto. Mire, Santiago, mi hermano, no es un hombre de presupuesto para financiar paramilitares. Ese testigo falso, por Dios, que dio esa declaración en 2008 con esa locura, esa fábula, ese testigo dijo que habíamos ido a esa reunión con 12 paramilitares de mi hermano Santiago. No le da el presupuesto para eso. La finca La Carolina ha sido una finca formalizada donde todo ingreso y todo gasto, porque era una finca de una sociedad muy seria, manejado toda la parte formal por unas empresas muy serias que eran socias. Esa finca La Carolina nunca le dio plata a paramilitares, pero además en una extensión de tierra grande allá hubo ejército. Eso no fue asentamiento paramilitar. En síntesis, me duele mucho lo de mi hermano Santiago. Tengo que aceptarlo. No habrá intervención mía en el país en la cual no me refiera al caso, porque me crea una dificultad en el alma y ante sectores de opinión en esta campaña en que estamos, pero con todo el respeto a la justicia,
seguiré dando razones. Expresidente, sus dos hijos han estado muy activos, sobre todo en los últimos meses, en materia de defenderlo a usted. ¿Se van a animar a entrar a la política? ¿Alguno de ellos le ha dicho? Me pregunta Gustavo por los hijos míos. Sí, señor, Tomás y Jerónimo. Hombre, ellos son estudiosos, trabajan mucho, opinan, pero hasta ahora ninguno me ha manifestado que quiera estar activo en la política. Hernando, ¿lo escucha? Sí, adelante, expresidente, qué pena lo interrumpí. No, opinan, Gustavo. Ok. Hernando, ¿lo escucha el expresidente Álvaro Uribe? Buenos días, expresidente Uribe. El negacionismo del dictador Maduro ha llegado al extremo de desestimar la existencia del cartel de los soles, dicho en el que, por cierto, lo ha acompañado el presidente Petro. ¿Cuál cree usted que es la intención en persistir en contra de la evidencia en esta versión? No lo sé, pero eso se sabe desde hace mucho tiempo. Yo le debo mucha gratitud al presidente Bush y tengo que mencionar ahí un tema con el presidente Obama importante. Estados Unidos había suprimido la interceptación aérea por un accidente en Perú que le costó la vida por un error a un misionero. Por confianza en el gobierno nuestro, reanudaron la ayuda a la interceptación aérea. El año siguiente, los radares que utilizan Naciones Unidas ya mostraban que los vuelos ilegales se habían desalojado el espacio aéreo de Colombia y que inundaban el espacio aéreo de Venezuela. Muchos años el presidente Chávez negó lo de la FARC y lo del ELN. Lo último que me tuvo que decir es que cuando ya no podía él argumentar contra las evidencias, que si él no los protegía no habría paz en Colombia. Y mi última frase a él fue: si usted los sigue protegiendo, ellos nunca sentirán obligación de hacer paz en Colombia. En una publicación que yo hice cuando estaban vivos Chávez y Fidel Castro, conté lo que me mandó decir Fidel Castro con Gabriel García Márquez, a quien admiré, me distinguió con su amistad por allá en 1997, y me repitió Castro en una conversación, porque él decía que me tenía como su adversario. Llegaron a decir que yo era una piedra en el zapato para ese socialismo siglo XXI, pero conversamos 2 o 3 veces. Decía: yo puedo tener alguna influencia política en la FARC, hoy mínima, decía Castro, porque lo que hace que ellos empezaron a obtener una fuente de recursos del narcotráfico, ya no me necesitan, cito a Castro. Y eso se sabía, que ellos apelaban era al narcotráfico, y conciencia, conocimiento y conciencia del tema, el presidente Chávez y Maduro los albergaba el presidente Chávez y los ha albergado Maduro. Hay una serie de testimonios que vinculan a la tiranía de Venezuela con el narcotráfico. Yo pensaría que un país democrático como los Estados Unidos no vaya a declarar que ese es un grupo narcoterrorista, el Cartel de los Soles, no el gran pueblo venezolano, sino la narcotiranía que gobierna allí. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede pasar con Colombia? Uno se pregunta, ¿es legítima o es ilegítima la decisión de los Estados Unidos? Uno tiene que suponer que está sustentada en todas pruebas, pero además nosotros tenemos muchas, como algunas que les acabo de referir a ustedes. Y uno se pregunta, ¿qué le puede pasar a Colombia? A mí me parece que la zona binacional, firmada por el presidente Petro, el anuncio de enviar soldados colombianos allí, de proteger a Maduro, le hace un gran daño a Colombia. Y se está oyendo ya lo que anticipábamos. Mire, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué puede decir? Allí, de acuerdo con Naciones Unidas, enviaron al mercado, después de decomisos, 1.815 toneladas de droga. No hacen nada serio, contundente para frenar eso. Eso afecta a la juventud, a las familias, a la democracia de los Estados Unidos, y también están en alianza
con unos grupos terroristas de otras partes del mundo que han hospedado en Venezuela. Sí, eso es lo que dice, de hecho, en la carta que le escribió Hugo Carvajal a Donald Trump en las últimas horas, que ahí hay presencia además del ELN, de FARC, de Hezbollah, etcétera. Pero, presidente Uribe, ¿usted cree que todo eso, esa denuncia que esto que usted nos está contando, la relación sin duda que hay entre el cartel de los soles y la mafia, etcétera, y la presencia de Donald Trump, pues ahí en el Caribe, va a derivar en algo? ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a terminar saliendo, que Estados Unidos va a entrar? ¿Qué piensa sobre toda esta campaña que estamos viendo en torno a una posible salida de Nicolás Maduro? Voy a pensar y le voy a hablar despacio, Vanessa, porque son temas difíciles y son temas que yo no puedo contestar velozmente. Una posible salida de Nicolás Maduro y el impacto frente a Colombia de la zona binacional, de la gran producción de narcotráfico y de las decisiones del presidente Petro en la materia. Nicolás Maduro, por tarde, debió salir en julio del año pasado, cuando quedó claro el triunfo del Mundo González con el liderazgo de María Corina Machado. Yo hablé muchas veces con el presidente Carter y lo admiré mucho, no obstante que él podía discrepar de muchas de mis tesis. Yo recuerdo cuando el presidente Carter legitimó elecciones de Chávez en Venezuela y fue el grupo Carter, el centro Carter, el que dijo en julio del año pasado que la elección la había ganado Edmundo González. Eso es una certificación muy, muy importante. Las Fuerzas Armadas de Venezuela debieron decirle a Maduro, mire, que cumplir la Constitución, hay que hacer la transición, hay que entregarle esto a quien ganó, al doctor Edmundo González. Maduro hoy es un usurpador. Algo tendría que hacer la Comisión, los organismos internacionales. Es que mire, cuando uno lee los acuerdos de la OEA, de los cuales Colombia es signatario, esos acuerdos dicen, hay que respetar la democracia al interior de cada uno de nuestros países y hacer que los otros la observen. Aquí debería haber una acción de los países signatarios de la OEA, de Naciones Unidas, y como no se adelantan unas acciones contundentes y las Fuerzas Armadas no cumplen su obligación de hacer respetar la democracia en Venezuela, ahí vemos esta intervención del presidente Trump. ¿Qué puede pasar, Vanessa? El presidente Trump, uno no sabe cuál es el siguiente paso. Lo que desde mi punto de vista observo es que cuando él sorprende al mundo con otro paso parece lógico. Por ejemplo, con el último paso que dijo que se correrían riesgo las aeronaves comerciales que estuvieran volando en el espacio aéreo de Venezuela. Entonces, uno diría, Maduro debió salir desde julio del año pasado. Ojalá salga. ¿Cuál va a ser el camino? Yo lo que sí confío es que sea un camino donde no haya una sola bala que afecte al hermano pueblo de Venezuela. Expresidente. Pero déjeme referir, sí, Vanessa, con todo respeto, al impacto frente al presidente Petro. El presidente Petro ahora, no, él hace mucho rato hacía alido de Maduro, y el pueblo colombiano debe saber, Iván Cepeda, senador de la República, que se disfraza en los derechos humanos, públicamente ha aplaudido a Maduro, ha dicho estar de acuerdo con él, lo defiende. Hace poco se opuso también a estas acciones de los Estados Unidos en una entrevista al periódico Reforma de México. Y uno pregunta, entonces un dirigente, un líder de derechos humanos apoyando una tiranía narcotraficante que ha sido violadora de los derechos humanos. Eso lo tiene que saber el electorado colombiano. A mí me preocupa que a Colombia la vuelvan también blanco legítimo en los Estados Unidos, porque dirá el gobierno de Estados Unidos, pero mire esto, 1.815 toneladas de droga afectan a la juventud colombiana, afectan la democracia colombiana, afectan las familias colombianas, pero también le hacen un enorme daño a los Estados Unidos. Y entonces ya el presidente Trump dijo, y antes lo habíamos dicho, nos podemos exponer, esta política del presidente Petro nos puede exponer
a ser blanco legítimo de acciones militares de los Estados Unidos. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo con una...? Con esto termino. En las primeras horas, retire a Colombia de ese acuerdo de zona binacional, que no permita que soldados colombianos, y yo sí hago un llamamiento hoy, ningún soldado colombiano debe ir allá a proteger a Maduro, y que sea un gobierno que sea capaz de acabar el narcotráfico.